voy a servirle, forastero? ¿Podría interesarle un cianuro? ¿O preferiría un arsénico en las rocas? ¿O tal vez le agradaría algo más fuerte? Creo tener lo que necesita. Un repugnante cuento acerca de un otisabueso llamado Charlie. Quería la primicia de un homicidio y un trago, pero no precisamente en ese orden. Lo que algunas personas harían por un buen cadáver. A este delicioso cuento le he intitulado Límite de Tiempo. My name's Charles Mackenzie, and I'm a newspaperman. At least I was till a little while ago. I'd do anything to get a story. Anything. That was my reputation. The way I figured it, people had a right to know. It was First Amendment, huh? That's what this country's all about, right? I worked on some pretty high-class newspapers in my time, you know. Pretty good magazines, too. But, I had a little problem. Límite de tiempo. Al final de la temporada. El Juego de las Estrellas habrá de celebrarse el próximo domingo en el estadio de los Dodgers. Será un evento que atraerá ¿Estás a gran durmiendo, número de Charlie? aficionados. No solo descansaba mis ojos, Mike. Ya es muy tarde, Charlie. Es casi medianoche. Dijiste que tenías una cita en el periódico. Sí, claro. Tengo que hacer una visita sorpresa al viejo Phil Stone en el periódico. Pero tengo tiempo para una más. ¿Por qué no lo olvidas, Charlie? ¿Qué te parece un poco de café, eh? Oye, Mike, puedo dejar de beber en el momento que quiera. Charlie, te estoy hablando como un amigo. Tienes que empezar a buscar un empleo. Hazte un favor. Ve a tu casa, afeítate. Eso mejorará tu aspecto. I don't need any good grooming advice from you, just food. Oye, ¿quién diablos te has creído? Tranquilo, Charlie. Charlie, escucha, no fue mi intención ofenderte. Solo quiero ayudarte. Es posible que tenga una racha de mala suerte, pero he triunfado. He estado en la cima. He podido charlar con senadores, millonarios, campeones deportivos famosos. I didn't need to take any shit from some drink pusher working in a Skid Row gin joint. Sí, Charlie, lo sé bien. Dije que lo siento. Oye, Mike, le invitaré un trago a esa señorita. Hola. ¿Qué hace una dama tan linda en este lugar? ¿Esperas a alguien? A nadie en especial. Verás, soy reportero. Siempre trato de conocer la verdad. Si una joven atractiva llega a un bar sola, puede ser una de la calle. Esto no le importa, pero no busco clientes. Soy muy exigente. Ah, qué bueno. Me alegra oír eso. ¿Y que no le pida que se acueste conmigo? Eso es un insulto. Pero no me molestaría para nada. No me haría ningún favor. De acuerdo, podemos volver a empezar. ¿Jóvenes? Sus tragos. A tu salud.
Charlie, me llamo Charlie. Eres un tipo simpático. Y tú eres encantadora. Vicky. Vicky. No recuerdo haberte visto por aquí. ¿Vienes todos los días? Ya te dije que soy reportero, cubro la nota roja, robos, violaciones. Aquí siempre me entero de algo. Oye, tal vez podría entrevistarte. ¿Cuál es tu historia? Conoces mi historia. Soy hermosa. No sé qué tenía de especial esta mujer. Claro, era muy atractiva. Tenía un hermoso cuerpo. Probablemente también sabía cómo usarlo. Pero debo decirles que he conocido a muchas mujeres. Cientos de ellas, pero esta tenía algo muy especial. Me hacía sentir real, ¿me entienden? Volví a la circulación. Siempre he sabido cómo tratar a las mujeres. Jamás he tenido problemas. Cientos de novias, un par de esposas. Y después de un tiempo se iban alejando. Las mujeres ya no parecían tener tanta importancia. Era por la bebida, creo. Sin embargo, había algo muy especial en esta. Tal vez que me hacía sentir que volvía a tener 25 años. Y creí que a su lado podría recuperar lo perdido. Gotta go, honey. Where? It's 9 a.m. Most folks have to go to work in the morning. They're not freelancers like you. Hey. Ya debo irme. ¿Por qué no vamos a almorzar? No, gracias. Mira, Charlie. Será mejor aclarar esto. No quiero nada permanente. He tenido muchos amigos. Las relaciones duraderas no funcionan conmigo. No me agrada sentirme atada. Simplemente me gusta cambiar. Es lo que me emociona. La aventura. Te voy a facilitar las cosas. Ahí está la puerta. Aunque pasamos una noche sensacional, ¿no tienes por qué volver por acá? ¿Lo piensas en serio? Sí. Tengo mis propios problemas. Eso, Charlie. Excelente actitud. No me importaría que nos volviéramos a ver, pero sin ningún compromiso. No, jamás he tenido esa idea. I'm sorry, Mr. Mackenzie, but Mr. Stone is too busy to see you Oh, now. how do you know that? You haven't even asked him. I'm an old friend. He doesn't see anyone without an appointment. Okay, make me an appointment. I can't do that until I've discussed Phil. it with Mr. Stone. Hey, Phil. Charlie Mackenzie, yeah. How are you, Charlie? Oh, great, Phil. Look, I got to talk to you about a job. Look, I'm awfully busy right now, Charlie. Sorry, maybe some other time. 5 minutes, Phil. Just give me a chance. Okay, 5 minutes. ¿Cómo estás, Phil? Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo está tu familia? Bien, Charlie, muy bien. Vi a León la semana pasada. La pasamos bien. Mencionó aquella exclusiva que te di sobre Roy Angel, ¿eh? En el Globo tuvimos su confesión antes que la policía. Vaya, si hacíamos sufrir al fiscal, ¿verdad? Sí, es cierto. Dame otra oportunidad. Necesito un empleo. Quisiera hacerlo, Charlie, pero no puedo. Things are going to be different. Voy a dejar el alcohol. ¿Sí? Lo has dicho muchísimas veces, no te creo. Escucha, conocí a una chica y me hizo comprender que desperdicio mi vida. Quiero regenerarme. All I want is another chance. I'm a damn good reporter. You know that, Phil. All right. ¿Sabes qué voy a hacer? Te daré una oportunidad, pero tendrás que salir y demostrarme que aún puedes conseguir una noticia. Está bien. Llenaré una página completa. No. Un homicidio, Charlie. Algo extraordinario. Oh, Charlie. Sabía que no tardarías mucho en aparecer. Oye, debería darte gusto ver a tu hermano. Me alegra verte, Charlie, y también debería alegrarte verme. Pero sé que no te interesa verme, solo quieres que te preste dinero. Oye, he tenido una racha de mala suerte, pero las cosas han cambiado. Acabo de conseguir un empleo, pero no me pagarán hasta que consiga una buena noticia. Así que sigo en problemas.
¿Tú crees que me agrada pedirte dinero? ¿Quieres verme suplicar? You know, you'd think you'd come and visit me every once in a while just to make it look good, but no. You just show up for the rent money. Listen, it's not like I don't have any feeling for you. This is the last time, Charlie. You know, you've been hitting me up for $500 every month, and I've been sucker enough to give it to you, but this is it. Don't come back anymore. Listen, get off your high horse. You got it all wrong. You get a disability pension, I get nothing. I'm gonna be out there pounding the pavement night and day. I've heard enough. You got the money, just go. I know you're just gonna go to some bar and you're gonna drink yourself stiff. I'll tell you something, Mildred. This time maybe you're wrong. I got news for you. I'm quitting drinking. As of today. See, I've been hitting the bottle a little too hard lately, and you know how it goes. One thing leads to another. So, I'm swearing off the stuff while I'm on assignment. Oye, Mike, me recibieron muy bien en el periódico, recuperé mi empleo y hasta me dieron un anticipo. Dijeron que querían un buen reportero. Genial, Charlie. Te felicito. Siempre supe que iba a cambiar tu suerte. ¿Qué te sirvo? 2 cafés. ¿Qué? ¿Café? Dejé de beber a partir de hoy. Oye, Charlie, eso es grandioso. Así se habla, aunque seas uno de mis mejores clientes. Escuchen, amigos, Charlie dejó de beber. Entonces, Charlie, ¿ha sido una buena historia? De 8 columnas, preciosa. ¿Y no has probado una gota de alcohol? Pensé que tendrías algún problema. No, ya dejé de beber. Y mañana les voy a demostrar cómo es un buen reportero. Voy a conseguir una gran noticia. ¿Y sabes qué voy a hacer con el anticipo? Te voy a comprar unos hermosos pendientes. En el periódico me catalogan como un ebrio, ya lo sé. Y muchas personas tienen prejuicios acerca de la bebida, pero jamás afectó mi trabajo. No matter what the bastards thought. I was always top man on the crime beat, right to the end. I'd always write a great lead. And you can't teach that, you know? No me compres esos pendientes, Charlie. ¿Por qué? ¿Porque te sientes comprometida? Sí, exacto. Hazme caso. No te pido que vivas conmigo, ni que nos casemos. Ni siquiera sé cómo te apellidas. Sí, sin apellidos ni números telefónicos. Disfrutemos esto ya. Lieutenant Jameson, please. Yeah, this is Jameson. Roy, hi. Charlie McKenzie here. I'm doing a piece on homicide downtown. I want to come over and run some things by you. Right, digging for dirt. No, I am not digging for dirt. I just want to check a little information. Yeah, well, I can connect you with the Shit, PR. Roy, I don't want to talk to your PR guy. I want to talk to you. Sorry, Charlie. Roy? Vince, I'm trying to help this kid out down at the Globe, you know, give him some leads. You got anything? Nothing today, Charlie. Oh, come on, Vince. We all know that the Herald kills stories that thinks too raunchy. Look, I got nothing for you. Vince, I'll pay you. I mean, the kid is desperate. Ask Rickman. Yeah, all right. Well, can you give me Rickman's number? I'll try him. Yeah, it's 1029. Thank you, Vince. ¿Comisaría? Con Rickman, por favor. ¿Quién le llama? Charlie McKenzie. ¿Me da su número, por favor? No, volveré a llamar. Foley, ayúdame, no consigo nada todavía. Tal vez haya algo. Sí, pero que no sea muy tarde, lo necesito esta noche. Lo intentaré. Gracias, te llamaré más tarde. Bernard, déjame visitar el depósito esta noche. Hoy no trabajo. ¿Pero cuándo volverás a la morgue? Permiso. Sí, claro, entiendo. Hasta luego. ¿Cómo va todo, Charlie? Bien, trato de localizar a mis contactos. Sí, la nota roja depende de los buenos informantes. Sí, pero algo bueno va a pasar, lo sé. Voy a darte algo realmente estupendo. Eso espero, Charlie, eso espero. How's it going? Lousy. Haven't got a goddamn thing. This goddamn city is dead. Wouldn't you know? Just when I need a good rip shithouse murder, is zilch going on? Gotta keep back. ¿Cómo te va, Charlie? Mal. Le he pedido favores a todo el mundo. He oído la estación de radio de la policía, he visitado la morgue, los hospitales, nada. Charlie, apenas son las 8. Sírveme algo, Mike. Charlie,
Te estoy hablando como un amigo. Tienes la posibilidad de cambiar, de volver a trabajar. Estoy trabajando. Nada hay de malo conmigo. Es solo que no hay movimiento ahora. Voy a hacer un receso. ¿Por qué no vas al restaurante del griego? Puedes comer algo. Prepara una deliciosa carne con chile. Te va a reanimar. Bebe un poco de café y te vas a calmar. Luego, Charlie, sales a la calle y busca esa historia. Te deseo buena suerte. No me interesa la comida que prepara ese griego, ¿entiendes? Estoy sediento y quebrado. He pasado un día terrible. Sírveme un trago. Soy tu amigo, Charlie. No te serviré nada. Ah, vete al diablo. Así que le dije a ese maldito inspector, ¿qué está sucediendo? Se presenta aquí cada 2 meses. Siempre está tratando de encontrar alguna falla. ¿Sabe qué pasa? Quieren dinero. Si uno no les paga, pueden hasta matarlo. Esa es la realidad. Those goddamn bureaucrats, they work for the city. They're all crooks. They all got their hand out, you know what I mean? Sí, lo entiendo muy bien. Ahora, ¿podría dejarme leer? Claro, claro. Lea su periódico. No vas a salir esta noche, eres una callejera. Haré lo que me dé la gana. No harás lo que te dé la gana, estás en mi casa. Te quedarás cuando te ordene que te quedes. Me das lástima. Eres un miserable. No volverás a salir esta noche. ¡No te burles de mí! ¡Suéltame! Ahora verás. Vas a quedarte aquí conmigo. ¡Escúchame, maldita! La maté. Dígame algo. ¿Es su esposa? Déjeme en paz. Vamos, hable. Libere la tensión. ¿Su nombre? Nico Stavro. Dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué peleaban? La estrangulé. Me ha estado engañando. No podía resistirlo más. Un detective la estuvo vigilando. Ha estado hablando con desconocidos en las tabernas. Vagabundos y drogadictos. And screwing them. Sé que solo quería humillarme. No era buena. No era más que una perdida. Hace 2 años vino y me pidió empleo como camarera. Era hermosa. Un mes después, me casé con ella. Solía coquetear con cuanto hombre entraba. En un principio no me molestaba, me sentí orgulloso de tener una esposa joven y muy atractiva. Entiendo la diferencia de edad. Ya casi no la veía. Pasaba fuera la mitad de la noche y dormía durante el día. La adoraba. Esta noche, cuando dijo que quería salir, traté de impedírselo. Se rió en mi cara. Que Dios me perdone. Cálmese. Tendré que llamar a la policía y me quedaré para ayudarlo. ¿Ah? ¿Dónde está el teléfono? Ahí dentro.
Sí, ¿con quién quiere hablar? Con Phil Stone. Sí, claro. Espere un segundo, por favor. Sí. Habla Charlie Mackenzie. ¿Qué hay de nuevo, Charlie? Llamaré después. Charlie. Vicky. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Charlie. ¿Llamó a la policía? Sí. Vienen en camino. Gracias por llamar al Globo. ¿Puedo ayudarle? Redacción. Un momento. ¿Redacción? Soy Charlie Mackenzie. Recibe mi información. Sí, Charlie, adelante. Excelente. Anota. Agobiado por los celos. Un angustiado vecino de Lomax Park esta noche le quitó la vida a su esposa infiel mientras ésta se reía en su cara. Nikos Stavro, un hombre griego inmigrante, contrató a un detective privado para que vigilara a su esposa Vicky cuando éste sospechó que tenía un amante. Después de conocer los detalles de su secreta y sórdida vida, lo invadió la ira y la estranguló. Dijo, ella quería humillarme, no era buena, era solo una pérdida. Sigo. Stavros lloró al confesar su crimen a la policía. Y ahora, escuchen esto. Voy a escribir un libro sobre mi doble vida. Reportero de la Nota Roja y homicida. Excelente historia. Empezaré a escribir en cuanto salga de esta cosa. Pero primero que nada, debo decir que necesito, en serio, tomar un trago. Pobre Charlie. Apuesto que hubiera deseado liquidar su noticia. Tal vez ahora le permitan escribir la columna de los horóscopos. ¿Quieren que le sirva algo? ¿Y que lo adorne con esta linda cabeza?